El día de hoy el mensaje tiene por título La ley del pecado y de la muerte. ¿Recordarás cuál fue la ley que vimos la semana pasada? ¿Cuál ley? La ley. Dilo fuerte, si lo sabes, dilo fuerte. La ley de la mente. La ley de la mente. No ha salido en YouTube y va a salir, pero tiene, como dicen, fallas de origen, así que pásalas por alto, pero vamos a postearlo para que tú tengas la información completa. Así que el día de hoy vamos a analizar la segunda ley a la que Pablo está haciendo referencia en la epístola a los Romanos, y es la ley del pecado y de la muerte. ¿Tú sabías que había una ley de pecado, una ley de muerte que estaba sobre ti? Exactamente, está en Romanos, ya te había dicho que era Romanos. Vamos a la epístola a los Romanos en el capítulo 7, versículo 23. Romanos 7, 23. Dice la palabra de nuestro Dios: pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces dice, veo una ley dentro de mí que se rebela contra la ley de mi mente. Y yo te hablaba la semana pasada que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Es decir, tú y yo tenemos un intelecto y un entendimiento renovado. Y entonces este pasaje se está refiriendo a que hay cosas que se levantan en contra de nuestra mente renovada para que tú y yo sigamos estando bajo el yugo o bajo la ley del pecado y de la muerte. Acá Pablo está expresando de la siguiente manera, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí reconoce quién es quien nos libra. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y se está refiriendo a una mente renovada. Porque en nuestra mente uno de los sentidos es el de la conciencia. ¿Sí recuerdas de los sentidos de tu alma? Uno de los sentidos es la conciencia. Y la conciencia te fue dada para realmente poder elegir entre lo bueno y lo malo y determinar qué es bueno y determinar qué es malo. Pero si tú y yo seguimos guiándonos por la carne, entonces esto se va a oponer a lo que en tu espíritu ya fue renovado. Y entonces seguiremos haciendo lo que no conviene. Por eso hay una lucha o hay una batalla dentro de nosotros. Tú recordarás que hay un pasaje que Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no, eso se me da, pero de manera súper sencilla. ¿Por qué? Porque hay una dualidad dentro de nosotros. Dice Romanos 3, 27 y 28, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De tal manera que tú y yo podemos entender que la ley del pecado y de la muerte también podría ser asociada o podría ser denominada como la ley de las obras. Y de eso te voy a hablar en esta mañana. Tú y yo somos justificados a través de la fe, no de las obras. Porque la salvación es por fe, no es por obras.
Eso es la gracia de Dios. Tú y yo fuimos salvos por gracia, de tal manera que tú y yo no estamos sujetos a cumplir cosas que ganen para nosotros la salvación. La salvación es un regalo que nos fue otorgado. Entonces, esta ley podrías tú denominarla también como la ley de las obras. No solo como la ley del pecado y la muerte, sino como la ley de las obras. Porque por las obras de la ley ninguna persona sería justificada. Hagas lo que hagas, nunca podrías haber obtenido la salvación. Hagamos lo que hagamos, no podemos obtener la salvación a través de esas obras. Dice, por la ley, por las obras de la ley, ninguna carne sería justificada. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra es muy clara, la palabra está hablando que a través de las obras ninguno de nosotros podemos llegar a la justificación. Es la gracia la que nos dio a través de la fe de Jesucristo la salvación. O sea que ni siquiera, por eso el pasaje que leíamos hace un momento, ¿dónde pues está la jactancia? Es decir, ¿de qué te regocijas? No tienes nada de qué regocijarte por haber alcanzado la salvación, porque ni siquiera la fe era tuya. Es la fe de Jesucristo la que fue implantada en ti para que tú pudieses creerle. Así que nada de lo que tú y yo podamos hacer realmente nos lleva a la justificación. Entonces, tú y yo estamos sujetos a una ley. Pero tú y yo podemos elegir seguir sujetos a esa ley o no. Porque cuando tú y yo venimos a la salvación, dice la palabra que tú y yo fuimos quitados de debajo del yugo de esclavitud. ¿Eso qué quiere decir? Que tú y yo ya no estamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Aquí decía Pablo, miserable de mí, pero veo que en Jesucristo yo soy libertado de esa ley del pecado y de la muerte. Así que tú y yo podemos seguir optando por estar bajo esa ley, menospreciando la gracia, o colocándonos y ubicándonos fuera de la ley del pecado y de la muerte. Porque está esa dualidad interna en nosotros. Si tú y yo seguimos obedeciendo a nuestra carne, entonces estaremos manejándonos bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice Romanos 8:2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no me librará, ya me libró de la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley la vamos a ver un poquito más adelante, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pero también hay otra ley que es la ley de la fe. Y estas dos van a favor de que tú y yo fuésemos hechos libres de la ley del pecado y de la muerte. Dios diseñó entonces para ti y para mí que a través de la fe de Jesucristo y de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, tú y yo fuésemos hechos verdaderamente libres. De tal manera que tú y yo ya no estuviésemos sujetos a la ley del pecado y de la muerte. ¿Desde cuándo se origina esta ley? Desde Moisés, ¿alguien? Esta ley se origina desde el Edén. La ley del pecado y de la muerte se origina desde el Edén. Desde Adán. Desde que pecó. Cuando Adán desobedece lo que Dios le establece y lo que Dios le dice, entonces Adán es condenado y sometido a la ley del pecado y de la muerte, que es una separación de Dios.
Ve lo que dice Génesis 2, 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí la palabra muerte es literal. Iba a morir el hombre. Pero ¿a qué tipo de muerte se estaba refiriendo en este pasaje? A una muerte espiritual. Es decir, él iba a sufrir una separación de Dios, un alejamiento de él, que lo iba a condicionar ahora a estar sujeto a una ley que iba a estar sobre él, dominándolo y gobernándolo. Entonces, cuando Adán transgrede la ley, se somete a la ley del pecado y de la muerte que lo dominó y se enseñoreó de él. Y entonces él queda de alguna manera obligado a pecar y con una sentencia de muerte sobre él. Así que ahí es donde se origina esa ley. Romanos 7, 1 al 6. No sé si tú recuerdas esta analogía, es una analogía del matrimonio, pero aquí nos permite entender perfectamente lo que estamos hablando el día de hoy. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice: pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido ella se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces aquí la palabra de Dios está hablando que la ley está presente mientras el sujeto obligado vive. Es decir, aquí está diciendo, bueno, si hay una mujer casada, mientras su marido esté vivo, ella está sujeta. Pero si el marido muere, entonces ella es libre. Y si tú y yo entendemos esta analogía o esta figura que la palabra de Dios está diciendo, se asemeja a que tú y yo también tenemos esa misma libertad cuando hay muerte. Fíjate lo que sigue diciendo ahí el verso 4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Entendemos realmente lo que sucedió en nuestras vidas? Si hay una claridad en este pasaje. Tú y yo, dice la palabra, que fuimos hechos participantes de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Entonces tú y yo morimos en realidad a la carne. ¿Cuántos muertos a la carne hay aquí? Ya morimos a la carne. Entonces eso quiere decir que a través de esa muerte tú y yo dejamos de estar sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que ahora tú y yo ya no estamos de alguna manera obligados a pecar. Tú y yo fuimos hechos libres a través de esa muerte y ahora le pertenecemos, dice, a otro. ¿A quién le perteneces? A Cristo. Tú le perteneces a Él. Entonces, ¿a quién deberías obedecer? A Cristo. ¿Por qué? Porque estás sujeto ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿por qué? Te lo voy a poner así con palabras muy duras. ¿Por qué adulteras obedeciendo a tu carne?
Porque si le pertenecemos a Cristo, cualquier cosa que hagamos fuera de lo que Él quiere, va en contra de Él. Y lo hacemos voluntariamente, porque no estás obligado a pecar. Así que tú y yo fuimos muertos a la ley del pecado y de la muerte mediante el cuerpo de Cristo. Así que tú y yo fuimos hechos libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta mañana? Libres para servir a la justicia. Porque yo te decía, y la otra vez era muy claro al expresarte, que cuando tú y yo fuimos quitados de debajo del yugo de esclavitud, no era para que fuésemos chinas libres, sino era para que entonces estuviese sujeto a otro yugo. ¿Cuál es ese yugo? El de Cristo. Entonces no es para que hagamos nuestra voluntad y hagamos lo que se nos dé la gana, sino es para que hagamos la voluntad de aquel que murió y se entregó por nosotros. Entonces, cuando tú y yo entendemos todo esto y que entendemos que realmente no estamos obligados a pecar, en nosotros sí hay una posibilidad de dejar de pecar. Porque no lo hacemos. Porque nos gana la carne. Pero ya no estamos bajo esa ley. Había una sentencia de muerte sobre Adán. Fíjate lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la palabra aquí pecado está refiriéndose literalmente a errar el blanco y no participar del premio. En otras palabras hacemos a veces obras imperfectas con fallas al no cumplir los estándares divinos. Eso es errar el blanco. Tú y yo tenemos un destino, tú y yo tenemos un objetivo, y si nos desviamos, estamos errando el blanco, y cuando erramos el blanco, dejamos de participar del premio. ¿Quiénes ganan en un tiro al blanco? Los que dan en el 100. El que da alejado del 100 no tiene premio. Y el premio está diseñado para nosotros. Entonces, desde que el pecado entró en el mundo por un hombre, lo mató espiritualmente. Lo separó de Dios. Pero fíjate que cada pecado que cometía el hombre lo destruía y lo mortificaba cada vez más en su alma y en su cuerpo. Y eso es una ley que se cumple sin excepción. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido o dado a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cómo te sientes cuando pecas? Bueno, habrá gente que no siente nada, ¿verdad? Está cauterizada la conciencia, pero cuando pecamos, lo que comúnmente yo he escuchado de gente que falló es que se siente alejada de Dios. Es decir, ese pecado está produciendo de alguna manera un alejamiento entre Dios y nosotros. Porque Dios es santo y Él habita en la santidad. Así que si tú y yo estamos alejados de esa santidad, estamos alejados de Dios. Y el pecado de alguna manera se convierte en una barrera. Con eso no te estoy diciendo que entonces tú vuelves a estar muerto espiritualmente. Simplemente viene en ti un enfriamiento, un alejamiento que te llevará cada vez más a pecar. Pero eso es una decisión tuya. Ya no hay una condicionante en ti que te lleve a hacer
lo malo. Todo hombre nace sujeto a la ley del pecado y de la muerte. Ahí sí no hay, ninguno nos salvamos. Todos nacemos sujetos bajo la ley del pecado y de la muerte, porque el hombre nace pecador por naturaleza. Y eso debe quedarnos muy claro, porque de ahí nos vamos a poder entender la obra de gracia de Dios en nuestras vidas. El hombre nace pecador por naturaleza, y como consecuencia de esa naturaleza que hay en él, peca. Entonces el pecado es una cuestión de naturaleza. ¿Ok? Si tú y yo nacimos sujetos bajo esa ley y en nuestro ser había una naturaleza de pecado, entonces pecábamos por esa consecuencia de esa naturaleza. Yo te hablaba la semana pasada acerca de uno de los pasos de la ley de la mente, y uno de ellos llegaba a la naturaleza, establecer en nosotros patrones o principios o hábitos que nos iban a condicionar a caminar repitiendo ese patrón. Entonces, el hombre, de alguna manera, no estaba sujeto a la ley del pecado y de la muerte hasta el momento que pecó, sino que nació bajo esa naturaleza y ya estaba sujeto por naturaleza a la ley del pecado y de la muerte. Es decir, había una forma natural de actuar pecando. Romanos 7:14 dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, cuando esa naturaleza de pecado está en uno, estamos vendidos al pecado. Eso es lo que dice la palabra. Ve lo que dice Romanos 5, 17 y 18. Pues por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que ahí hay un cambio total y radical en nuestras vidas. Si tú y yo hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, entonces en nuestra vida estará la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y tú y yo venimos a la justificación. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y eso vuelve a marcar un cambio radical en la historia. Si por uno entró y se estableció la ley del pecado y de la muerte, entonces por uno vino la gracia y la justicia que ahora mora en nosotros. Y es un cambio otra vez total y radical a partir de ese punto en el que tú y yo venimos a entregar nuestra vida a Jesús. Entonces podríamos concluir que la salvación es una cuestión de naturaleza. Fíjate lo que dice 1 Juan 3:9. 3:9. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Puedes leerlo? Ahí lo tienes en pantalla. ¿Puedes leerlo en voz alta? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está la clave de su pregunta. Ahí está la clave. Es que si no permanecemos en él, por eso pecamos. Exactamente. Porque seguimos obedeciendo a nuestra carne y no al Espíritu. Ahí está la clave. O sea, finalmente es una cuestión de naturaleza. Dice aquí: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina ha sido implantada en él. Y si la naturaleza de pecado estuvo en ti, es la que te obligaba a pecar. ¿Qué va a pasar con una nueva naturaleza que ha sido implantada en ti? ¿A qué te lleva? Al opuesto.
a evitar el pecado. Y la simiente, la palabra en el griego que está aquí, la palabra es esperma. Quiere decir entonces que hay una naturaleza transmitida realmente de Dios en nosotros que nos lleva a no pecar. Y cuando dice que no puede pecar, no está siendo literal diciendo no, ya no pueden. No es que yo quiero pecar y ahora algo me detiene para no hacerlo. No está diciendo eso, sino cuando dice y no puede pecar es porque te fue concedido el poder para no pecar. Tú tienes ahora la capacidad de decidir dentro de ti si lo haces o no lo haces. Tú tienes entonces el poder de evitar pecar. Permaneciendo en Él. Dependiendo de su gracia. Pero ¿qué pasa cuando de alguna manera deslizamos, pecamos, nos equivocamos, cerramos el blanco? Lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. Porque si aquí está diciendo que debemos permanecer en Él, debemos acercarnos a la fuente de la gracia y decir, la volví a regar. Y entonces mostrar un arrepentimiento genuino y verdadero. Por eso te decía a veces, ¿qué sientes cuando pecas? Realmente se produce un dolor en nosotros por haber ofendido a aquel que lo entregó todo por nosotros. Si eso es lo que se produce en ti, entonces tú y yo vamos a venir delante de Él a reconocer nuestra falla y a pedir su ayuda, a pedir de su gracia, para que tú y yo podamos realmente ya no pecar y podamos estar tan cerca de Él como Él está de nosotros. Porque Él nunca se va. Yo te decía, cuando tú pecas, ahí está Dios. El problema es que no estamos siempre conscientes de su presencia. Si no tenemos comunión con Dios, no tenemos en nuestra conciencia que Él está ahí. Amén. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. A toda verdad. ¿Qué debemos hacer? Permanecer en Él. Porque ya la ley ya no está sujeta a ti. Es como si tú te hubieras muerto, ya no está sujeta a la ley. ¿Qué pasa con un muerto? ¿El muerto puede robar? Pues ya no puede. Entonces, aunque la ley esté ahí, él ya no está sujeto a la ley. Porque nosotros, si morimos a la carne, queremos, como decía alguien, queremos desclavarnos de la cruz cuando ya estamos muertos. Ya estamos muertos al pecado, estamos muertos a la carne y vivimos a la justicia. De una forma definitiva, nuestra mente de un hombre natural lo que recibe es la información de sus sentidos. Y eso es lo que nos controla muchas veces. ¿Por qué es tan importante guiarnos por el Espíritu y no por lo que nuestros sentidos nos dicen? Tú y yo ya hemos sido renacidos en el Espíritu. Entonces podemos ser guiados por Él. Podemos ser dirigidos por Él. Y dejar de lado nuestra carne. Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos buscamos agradar a Dios? No vivas en tu carne. Así de simple. Si vivimos según nuestra carne, no agradamos a Dios.
Si vivimos según nuestra carne, no agradamos a Dios. Así que entonces esta ley de la que estamos hablando el día de hoy, la ley del pecado y de la muerte, domina al hombre natural. Domina al hombre natural. Pero fíjate que también puede tener un efecto sobre aquel que ha renacido en el Espíritu. Si tú y yo vivimos en nuestra carne, entonces puede haber una influencia en nuestra vida. Si tú y yo vivimos en nuestra carne, si tú y yo vivimos en nuestro esfuerzo propio, estaremos desperdiciando la gracia y la vida espiritual que opera en los hijos de Dios. Así que tú y yo debemos hacer a un lado nuestra carne. Yo te diría, ¿es la misma dualidad? Bueno, no la misma, es semejante a la dualidad que tú y yo podemos percibir en nosotros acerca de la fe y la incredulidad. Ambas están presentes en ti. La fe es la del Hijo de Dios, la que fue dada a ti. ¿Y por qué a veces hay incredulidad en nosotros? Debería estar presente solo una y sería más sencillo. Porque el diablo está vivo y sus huestes también andan buscando. Nos andan molestando los de abajo. Entonces, lo mismo sucede. Tú tienes una carne, que sí, evidentemente tú y yo ya morimos a esa carne, pero seguimos en este cuerpo. ¿A cuántos les gusta darle gusto a la carne? Entonces no, sé sincero y levanta la mano. No, no es cierto. No la levantes. Efectivamente, a veces lo hacemos de manera inconsciente porque es un hábito. ¿A cuántos nos gusta levantarnos temprano a buscar a Dios de madrugada? Son pocos. ¿Por qué? Porque nos gana la carne. Te despiertas y 5 minutos más. Y esos 5 minutos se nos van y ya le dimos gusto a la carne. Y esa es una decisión. Y a veces en cosas tan simples se nota cómo le damos gusto a la carne. Ya mejor no te pongo más ejemplos para no cargarte en esta mañana. Romanos 8, 5 y 6 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí permanecemos en Él. ¿Cómo? Pensando en las cosas que son del Espíritu y no en las de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿A cuántos les gusta vivir en paz? ¿Cuántos quisieran vivir en paz? Una de las maneras, y lo hemos visto los días miércoles, es vivir en el Espíritu. Eso te ubica en la paz sobrenatural de Dios. Y a veces anhelamos vivir en paz, pero no hacemos lo que nos coloca en la paz. Nos ocupamos de las cosas de la carne y pensamos en las cosas de la carne y estamos rogándole a Dios que se manifieste la paz que es Jesucristo. ¿Y cómo se va a manifestar la paz de Dios si tú y yo seguimos pensando en las cosas de la carne y ocupándonos de las cosas de la carne? Sería contradictorio. Es como ayer una persona me decía: en mis estudios de glucosilada salí muy bien de la glucosilada, o sea, el análisis de la sangre como hacia el pasado, digamos, en un periodo de tiempo. Y entonces
le dije, entonces ya te puedes echar una coca. Y me dijo, no, debo de cuidar mi salud. Y a veces así somos, con cosas tan simples, pensamos que como ya no hay una condición sobre nosotros, podemos hacer lo que nosotros queramos. Y si tú y yo nos seguimos ocupando de la carne y en las cosas de la carne, no vamos a estar en paz. Es contradictorio, porque ¿cómo pretendería esa persona, siguiendo ingiriendo aquello que lo enferma, permanecer en un término normal del azúcar en su sangre? Lo mismo pasa con las cosas del Espíritu. ¿Queremos estar en paz? ¿Queremos lo que Dios promete para sus hijos? Hagamos lo que nos lleva a recibir lo que nos corresponde, ocupándonos de las cosas del Espíritu y pensando en las cosas del Espíritu. Y entonces sí, las cosas van a venir a suceder, porque Dios no miente, ni tampoco se arrepiente de lo que dijo. No dijo, bueno, ahora sí que con Dios no hay letras chiquitas. No dijo, te voy a bendecir, pero, y ya, un chorro de condiciones para que no te dé lo que Él te prometió. Gracias a Dios, Dios no es aseguradora. No es una aseguradora. Las aseguradoras te prometen cuando te venden, y cuando tú sufres algo, aparecen todas las letras chiquitas para que te den lo menos. O no te den nada, porque ese es su negocio de la aseguradora. Dios no es así. Lo que te prometió ya está dispuesto para ti. Pero el ocuparnos de la carne nos aleja de lo que Dios tiene para nosotros. Romanos 7, 18 al 21 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero fíjate dónde está ubicado el mal. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne. ¿Dónde está el mal? Pero si ya moriste a la carne, el mal ya no debería gobernarte. Porque dice, esto es en mi carne, es decir, en mi naturaleza humana, con sus debilidades y pasiones. Ahí está el mal. Así que mientras tú y yo sigamos ocupándonos de la carne, ¿qué crees que es lo que va a prevalecer en ti? El mal. Pero si nos ocupamos del Espíritu, entonces prevalece lo opuesto. ¿Qué pasa cuando tú y yo tomamos decisiones para agradar a nuestra carne? Ya la respuesta ya la tienes ahí en tu mente. Ya vi tu expresión en tu rostro y ya no es necesario explicar qué pasa cuando tú y yo tomamos decisiones en nuestra carne. Romanos 6, 16 al 18 es muy claro, dice, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esta es nuestra realidad. Así que si tú te sometes voluntariamente al pecado, ¿qué produce el pecado? Muerte.
distanciamiento, alejamiento. Pero ¿qué pasa si obedeces a la justicia? Vida y paz. Vida y paz. Y dice que ya fuimos libertados del pecado. Es decir, esa ley ya no estamos sujetos a esa ley de manera obligatoria. Esa ley ya no está para nosotros si nosotros obedecemos al Espíritu. Así que es una cuestión de elección y es una cuestión de naturaleza. En nosotros está la naturaleza divina. Y entonces tenemos la libertad de ya no pecar. ¿Por qué no te pones en pie y terminamos en esta mañana rindiendo delante de nuestro Dios todo aquello que aún está en nosotros de nuestra carne y que seguimos practicando? Cierra tus ojos ahí un momento y medita en lo que acabas de escuchar en esta mañana. Porque tú ya no estás sujeto a la ley del pecado y de la muerte.